Espíritu Santo, enséñame a ver tu propósito en mis sueños y seguir los planos de Dios. Hay noches en las que el cuerpo duerme, pero el alma grita, momentos donde cierras los ojos, pero tu espíritu se queda despierto, buscando algo más profundo que descanso. No estás cansado del día, estás cansado de no entender por qué estás aquí. Has soñado muchas veces, pero no sabes qué hacer con lo que ves. Has sentido cosas que nadie más sintió, y aún así te levantas sin respuestas. Pero ¿y si te dijera que esos sueños no son aleatorios? ¿Y si te dijera que algunos de ellos nacieron en el cielo? Hay sueños que no son tuyos, son llamados. Imágenes que no vienen de tu imaginación, sino de un plano mayor que Dios escribió antes de que nacieras. Porque el Espíritu Santo no solo consuela, también revela. Él habla mientras tú duermes, no con gritos, no con símbolos complicados, sino con códigos invisibles que solo un corazón rendido puede entender. Este no es un mensaje sobre interpretación de sueños, es una invitación a despertar tu espíritu, a dejar de pedir señales externas y empezar a reconocer las revelaciones internas. Lo que vas a escuchar aquí puede abrir una puerta que nunca volverá a cerrarse, porque una vez que el Espíritu te enseña a ver, no puedes volver a vivir ciego. Hoy no viniste a buscar respuestas, viniste porque tu alma ya no soporta vivir desconectada de su propósito, y es ahí donde comienza este viaje. Porque cuando dejas de vivir por lógica y comienzas a vivir por dirección, descubres algo que la mayoría ignora, que mientras tú duermes, el Espíritu Santo trabaja en silencio, guiando tus pasos hacia un destino que ni tú imaginabas. El susurro de Dios en la noche vacía. Cuando se apaga la ciudad, cuando el último mensaje deja de sonar y cuando ya no queda nadie hablando, Dios decide hablar, pero no lo hace como esperas, no grita, no sacude, no interrumpe. Él susurra, y lo hace cuando todo parece más silencioso, cuando te sientes más solo, cuando tu alma está tan cansada que ya ni siquiera sabe qué pedir. En ese momento exacto, cuando tu cuerpo cae rendido y tu mente se desconecta del caos, algo invisible sucede. El Espíritu Santo entra, no con luces ni aplausos, entra como brisa, como suspiro, como ese pensamiento que no pudiste crear tú. Un pensamiento que no vino de tu lógica, ni de tu memoria, ni de tu ansiedad. Vino del cielo. Dios susurra porque solo los corazones rendidos saben escuchar. Y tú no estás roto por casualidad, no estás en silencio por azar. El Espíritu Santo ha estado esperando que dejes de depender de tu fuerza para poder hablarte desde la suya. El problema es que muchos esperan que Dios hable como los hombres, que dé respuestas rápidas, señales visibles, explicaciones detalladas. Pero Dios no habla desde lo humano, habla desde lo eterno. Hay noches donde no puedes dormir y no sabes por qué. No tienes insomnio, no tomaste café, no tienes miedo, simplemente no puedes descansar. Y en ese momento, en esa incomodidad sin causa, el Espíritu te está llamando. Tal vez no con palabras, pero sí con una presencia que empieza a llenar el cuarto. Una sensación que no puedes explicar, pero que te hace sentir que no estás solo. Que alguien te está observando, no con juicio, sino con ternura. Que alguien te conoce tan profundamente que sabe lo que necesitas antes de que sepas cómo pedirlo. Dios no necesita un escenario para hablarte. A veces solo necesita que apagues todo, que te quedes quieto, que sueltes, porque mientras tú sigues esperando una voz del cielo, Él ya está susurrando dentro de ti. Y esos sueños que no entiendes, esa emoción que llega sin aviso, ese pensamiento que te despierta en medio de la noche con lágrimas en los ojos, todo eso es Dios hablándote desde adentro. Lo que pasa es que hemos aprendido a llenar los vacíos con ruido,
música, redes, distracción, entretenimiento. Pero lo que realmente necesita tu alma no es más contenido, es contacto, un contacto invisible, espiritual, que solo puede nacer en la quietud. Por eso el Espíritu Santo habla cuando nadie más está hablando, porque Él no compite, Él espera. Cuando cierras los ojos y no sabes si fue un sueño o una visión, cuando despiertas y algo dentro de ti arde, aunque no haya pasado nada extraordinario, no lo ignores, no lo racionalices. No digas, fue solo un pensamiento, porque ese puede ser el susurro que estabas esperando desde hace años. Dios no se comunica con el volumen del mundo, sino con la profundidad del alma. Y si ahora mismo sientes que todo está oscuro, que estás en una etapa silenciosa, donde no sabes si vas bien o si te perdiste, escucha. Porque puede ser que ese silencio no sea ausencia de Dios, sino una habitación cerrada donde Él ya entró y tú aún no has notado su voz. No es que Dios no hable, es que muchos no saben reconocer su forma de hablar. Él no habla con ansiedad, ni con miedo, ni con confusión. Él habla con paz, y cuando esa paz llega como una brisa, como una lágrima suave, como una certeza que no sabes explicar, ahí está. Ese es su susurro. Y cuando lo escuchas, algo cambia para siempre. Porque después de escucharlo una vez, ya no puedes vivir sin buscarlo de nuevo. El Espíritu Santo no grita. Él llama. Y lo hace en la noche vacía, no porque quiera esconderse, sino porque sabe que es ahí donde tu alma finalmente está dispuesta a rendirse. No estás solo, no estás olvidado, estás siendo buscado y ese susurro que sientes ahora no es imaginación, es una invitación. Ahora que lo sabes, ¿vas a seguir ignorando el silencio o vas a cerrar los ojos esta noche con una nueva expectativa? Porque si decides escuchar, si decides creer, si decides rendirte, ese susurro va a convertirse en dirección. Y esa dirección te va a llevar exactamente al propósito que has estado buscando desde que naciste. Cuando soñar no es dormir, sino despertar el espíritu. Dormir es cerrar los ojos. Soñar, cuando el Espíritu Santo está involucrado, es abrir el alma. Muchas personas piensan que soñar es una actividad pasiva, una consecuencia biológica, una función natural del cerebro. Pero cuando el cielo decide usar ese espacio sagrado para hablarte, soñar deja de ser descanso y se convierte en encuentro, en revelación, en un llamado silencioso que no está hecho para entretenerte, sino para activarte. Hay noches en las que no estás descansando, estás recibiendo instrucciones, no estás escapando de la realidad, estás siendo despertado a otra más alta, más verdadera, más eterna. Mientras tu cuerpo duerme, tu espíritu se encuentra cara a cara con lo que Dios ha estado tratando de decirte hace tiempo. Pero como no lo has querido oír despierto, Él decide revelártelo dormido. No por castigo, sino por amor. Porque el Espíritu Santo no te necesita en control para hablarte, te necesita rendido. Soñar con el Espíritu no es soñar en color, ni ver cosas raras, ni tener sensaciones bonitas. Es experimentar lo que el alma no podría entender en estado consciente. Es entrar a una sala donde el tiempo no existe, donde tu historia se mezcla con lo eterno y donde los pensamientos de Dios se filtran entre imágenes, emociones y escenas que no inventaste tú. Escenas que no puedes olvidar, emociones que te siguen al despertar. Palabras que no oíste con los oídos, pero que sientes aún dentro de ti. Cuando el Espíritu Santo quiere despertar tu propósito, no siempre lo hace con profecías o sermones. A veces lo hace con un sueño tan claro, tan marcado, tan diferente, que al despertar sabes que algo dentro de ti cambió. Tu mente no lo puede explicar, tu lógica no lo puede traducir, pero tu espíritu lo reconoce. Porque no fue una visión cualquiera, fue una visita divina.
Por eso debes dejar de buscar sentido solo con tu intelecto. Los sueños espirituales no se comprenden con análisis humano, se disciernen con sensibilidad. No es cuestión de decodificar símbolos, sino de aprender a interpretar el lenguaje del espíritu, que siempre comunica desde la paz, desde la convicción, desde lo eterno. Y tal vez por eso sientes que en tus sueños recientes hay algo más, algo que no puedes ignorar, algo que te despierta a mitad de la noche con el corazón acelerado. No es ansiedad, es activación espiritual. Es el Espíritu Santo tocando puertas en tu interior que llevaban años cerradas. Es una dimensión que no puedes ver, pero que puedes sentir. Una dimensión donde el propósito de Dios te está esperando, no para impresionarte, sino para reposicionar tu vida. Porque cuando el Espíritu te permite soñar, no lo hace para que sueñes por soñar, lo hace para que despiertes por dentro, para que salgas de ese letargo espiritual, para que dejes de sobrevivir con una fe apagada y comiences a caminar con una dirección encendida. Soñar en el Espíritu es ser llamado mientras duermes, para que al despertar vivas con sentido. Es una forma de gracia, una forma de misericordia, una forma de rescate. Y si alguna vez pensaste que tus sueños no valen nada, que son basura emocional, que son ruido de tu mente, tal vez hoy debas detenerte, porque si el Espíritu Santo ha estado hablando y tú no sabías que era Él, estás a punto de perder instrucciones que podrían cambiar tu historia. No busques mensajes grandiosos, busca la paz profunda que deja cada sueño que viene de Dios, porque donde hay propósito, siempre hay paz. Soñar con el Espíritu no es una experiencia rara para unos pocos. Es un regalo para los que están dispuestos a recibir, para los que se rinden, para los que dicen, no entiendo lo que soñé, pero sí sé que fue Dios. Ese es el comienzo del despertar espiritual, porque cuando el alma empieza a reconocer al Espíritu incluso dormida, ya no hay forma de volver a vivir igual al despertar. Y si esta noche Él quiere hablarte, ¿estarás listo para soñar? ¿O seguirás creyendo que dormir es solo descansar? Porque para quienes han sido marcados por su propósito, dormir es mucho más. Dormir se convierte en un altar donde el cielo se acerca y el espíritu se despierta. La dimensión invisible que solo el espíritu puede activar. No todo lo que existe se ve, no todo lo que es real se toca. Hay una dimensión donde no entra la lógica, donde no caben las fórmulas humanas, donde lo que vale no es cuánto sabes, sino cuánto estás dispuesto a rendirte. Esa es la dimensión del Espíritu, y es ahí donde Dios opera cuando quiere revelarte algo más alto que tus planes, cuando quiere hablarte a través de lo que llamamos sueños, pero que en realidad son puertas a lo eterno. Muchos viven toda su vida desde la superficie, responden a lo que sienten, reaccionan a lo que ven, se mueven por lo que escuchan, pero no todos acceden a la dimensión donde el Espíritu Santo guía, habla, corrige y activa destinos que van más allá del entendimiento. Porque esa dimensión no se conquista con esfuerzo, se accede con humildad, no se abre con sabiduría humana, se revela con fe. Hay noches donde lo que sueñas no viene de tu subconsciente, sino de esa sala invisible donde el Espíritu trabaja. Allí no hay tiempo, no hay pasado ni futuro, solo hay propósito. Dios no entra a esa dimensión para informarte, sino para formarte, para plantar en ti pensamientos que no nacieron en tu mente, pero que darán fruto en tu caminar. Te permite soñar cosas que tu carne jamás pediría, pero que tu espíritu secretamente anhelaba. Es por eso que hay sueños que incomodan, no porque sean pesadillas, sino porque exponen lo que tu corazón ha estado ignorando. Porque en esa dimensión el Espíritu Santo no solo consuela, también confronta. Te muestra tu reflejo espiritual,
Te revela las cosas que deben morir, las heridas que no sanaste, las decisiones que estás a punto de tomar sin consultar a Dios. Y no lo hace para herirte, lo hace para redirigirte. Pero muchos rechazan esa dimensión. Prefieren lo visible, lo lógico, lo cómodo. Dicen, solo fue un sueño raro o seguro fue mi mente, porque no están listos para aceptar que el Espíritu Santo les está hablando desde un lugar que no se puede controlar. Pero es precisamente ahí donde Dios transforma más. Cuando sueltas el control, cuando dejas de analizar y empiezas a discernir, porque discernir es más que entender. Es reconocer que algo dentro de ti se activó sin una explicación racional. Es saber, sin pruebas, que Dios te visitó en medio de la noche, que algo fue sembrado en lo profundo, que no puedes ignorarlo, que hay urgencia, que ese sueño fue más que imágenes, fue dirección, y que esa dirección no vino de ti, vino del Espíritu. Y cuando tocas esa dimensión por primera vez, no necesitas señales externas para creer, porque algo dentro de ti cambia. Ya no buscas experiencias, buscas intimidad. Ya no persigues respuestas rápidas, persigues presencia, porque entiendes que hay más, mucho más, que lo que tus ojos pueden ver. Lo más hermoso es que esta dimensión no está reservada para unos pocos. El acceso no está limitado a los que oran más, ayunan más o predican más. El acceso es para los que están dispuestos, para los que se atreven a cerrar los ojos, no para dormir, sino para ser llevados a lugares donde el Espíritu habla claro. A veces con imágenes, a veces con silencio, a veces con emociones que despiertan áreas de ti que estaban dormidas hace años. No necesitas entenderlo todo. Solo necesitas estar dispuesto a decir, Espíritu Santo, si tú estás aquí, muéstrame lo que mis ojos no pueden ver, y Él lo hará. No con espectáculo, con profundidad, porque Dios no impresiona, transforma, y cada vez que entras en esa dimensión, algo de tu vieja vida se queda atrás y algo nuevo comienza a nacer. Así que si alguna vez soñaste algo que no pudiste explicar, si alguna vez despertaste con una carga en tu espíritu sin razón aparente, si sentiste que lo que viste tenía un peso eterno que no se podía ignorar, tal vez no fue un simple sueño. Tal vez tocaste esa dimensión donde el Espíritu Santo graba en ti lo que después necesitarás para obedecer. Y cuando el Espíritu activa esa dimensión, ya no puedes vivir igual. Porque sabes que fuiste tocado por algo que no se puede comprar, ni fabricar, ni repetir. Solo se puede recibir, y eso cambia todo. Sueños como llamados, cuando Dios te habla sin pedir permiso. Hay momentos en que Dios no espera tu disposición para hablarte. No te pregunta si estás listo, si estás preparado, si estás buscando respuestas. Él simplemente entra. Y muchas veces lo hace cuando estás dormido. No porque no pueda hablarte despierto, sino porque sabe que, si lo hiciera en tu estado consciente, tu mente lo cuestionaría, tu lógica lo rechazaría y tu orgullo lo discutiría. Entonces, Él elige hablarte en el único estado donde no puedes defenderte, el sueño. Los sueños que vienen del Espíritu Santo no siempre son suaves ni bonitos. Algunos te sacuden, otros te confrontan, algunos te quiebran y otros te muestran una parte de ti que preferías no ver. Pero hay un tipo de sueño que no se puede ignorar. El sueño que viene como un llamado, no como una idea, no como una emoción pasajera. Viene como una voz invisible que invade tu espíritu con una urgencia que no puedes explicar. Ese llamado no te pide permiso, no toca la puerta, la atraviesa, no te da opciones, te revela destino. Es como si el cielo decidiera recordarte lo que fuiste creado para hacer, aunque tú mismo lo hayas olvidado.
Es un recordatorio que no viene del pasado, sino del propósito eterno de Dios para tu vida. Y cuando sueñas así, no puedes seguir viviendo igual, porque ese tipo de sueño no se borra, no se disuelve al despertar. Te acompaña durante el día, te persigue en el silencio, vuelve a aparecer semanas después, con más fuerza. No desaparece hasta que entiendes que no fue un mensaje, fue una misión. Hay personas que han recibido llamados en sueños que los marcaron para siempre, llamados al ministerio, llamados a perdonar, llamados a romper relaciones tóxicas, llamados a comenzar algo que parecía imposible. Y no fue por una predicación, no fue por una profecía pública, fue en secreto, fue en la noche, fue en su cama, fue mientras todos dormían y Dios hablaba. Lo más impactante de estos sueños es que no tienen lógica, pero sí tienen autoridad. Te despiertan con certezas que no puedes explicar, con direcciones que no pediste, pero sabes que debes obedecer. Porque ese sueño no vino de tu alma, vino del cielo, y el cielo no necesita tu permiso para hablarte, solo necesita tu corazón dispuesto para responder. Pero aquí es donde muchos se confunden, porque cuando despiertan empiezan a cuestionar lo que recibieron, lo racionalizan, lo minimizan, dicen, solo fue un sueño raro. Y así apagan el llamado antes de dar el primer paso. Ignoran lo que Dios plantó mientras dormían, porque al despertar volvieron a activar el filtro de la incredulidad. Y es aquí donde el Espíritu Santo quiere enseñarte algo crucial. No todo lo que viene sin explicación debe ser descartado. Algunas de las instrucciones más claras de Dios no vienen con lógica, vienen con paz. No vienen con detalles, vienen con urgencia. No vienen con garantías, vienen con fuego. Si has tenido un sueño que te confrontó, que te mostró una dirección, que te hizo sentir que Dios te estaba hablando directamente, no lo ignores, no lo descartes, no lo archivar como una experiencia emocional más, porque puede ser que en ese momento el Espíritu Santo te estaba llamando a cambiar el curso de tu vida. Y si no respondes, puedes seguir viviendo, pero fuera del diseño que el cielo escribió para ti. El llamado de Dios no siempre llega en medio de un culto, a veces llega en el silencio de tu habitación, en una madrugada donde no sabías que Dios tenía una cita contigo. Él no busca tus condiciones, busca tu rendición. Y si estás siendo llamado mientras duermes, es porque tu espíritu ya estaba buscando algo que tu mente aún no comprendía. Y si ese llamado te ha despertado, si sientes que lo que soñaste no fue una casualidad, sino una comisión, hoy es el día de responder. Porque cuando Dios te llama en sueños, no lo hace para impresionarte, lo hace para activarte, porque mientras tú duermes, el cielo trabaja, y cuando el cielo te despierta, ya no puedes volver a dormir espiritualmente. Señales celestiales escondidas en detalles que ignoramos. Dios nunca fue un Dios de confusión. Siempre ha hablado con propósito, con intención, con precisión. Pero la mayoría de las veces no lo hace con grandes espectáculos. Lo hace en lo pequeño, en lo que otros llaman coincidencia, en lo que tú llamas un simple detalle. Y en los sueños espirituales, ese patrón se repite con exactitud divina, porque mientras tú duermes, el Espíritu Santo sigue siendo meticuloso, intencional, exacto. Y si no estás entrenado para verlo, puedes despertar habiendo recibido dirección y ni siquiera darte cuenta. Hay sueños que parecen comunes, pero esconden instrucciones. Hay colores que no están ahí por estética. Hay personas que aparecen sin motivo aparente, pero representan algo que Dios quiere mostrarte. Hay caminos, lugares, miradas, puertas, lluvias, sonidos. Cada elemento puede ser parte de un mensaje espiritual tan profundo que ignorarlo sería como cerrar los ojos justo cuando la luz se enciende.
El problema es que nos enseñaron a buscar señales solo en lo evidente. Queremos ángeles, truenos, fuego, palabras audibles, pero Dios en su esencia habla desde lo sutil. Jesús no gritó para sanar, el Espíritu no se manifiesta en el caos. Y en los sueños, esa misma voz suave, esa misma presencia delicada, sigue hablándote entre los detalles. Tal vez soñaste con un número que se repetía. Tal vez viste una puerta que nunca cruzaste. Tal vez hubo una palabra que alguien dijo en tu sueño y que al despertar no pudiste olvidar. Lo anotaste, lo oraste, preguntaste al Espíritu si era algo que debías entender, porque lo que tú ignoras por ser pequeño puede ser la llave para abrir algo grande. Dios no hace nada por accidente. Y si algo se repite en tus sueños, si un patrón aparece, si algo te impacta aunque parezca mínimo, no lo deseches. Pregunta, detente, medita. El Espíritu Santo no necesita gritar cuando encuentra un corazón que sabe discernir. Él usa lo que tú llamarías insignificante para revelarte lo eterno. Hay personas que han sido liberadas por soñar con una frase. Personas que rompieron ciclos porque en un sueño vieron una acción que Dios no quería que repitieran. Personas que comprendieron su llamado porque soñaron con un símbolo que luego el Espíritu confirmó en la vida real. ¿Por qué? Porque Dios no habla para entretenerte, Él habla para transformarte. Y hasta el más pequeño detalle en un sueño puede ser el primer paso hacia una nueva temporada en tu vida. Por eso, la oración no termina cuando dices amén. Si quieres vivir guiado por el Espíritu, debes aprender a orar también al despertar, a volver a ese sueño, a escribirlo, a preguntarle a Dios, ¿qué quisiste decirme con esto? No para obsesionarte con interpretaciones humanas, sino para cultivar una sensibilidad que te permita caminar con sabiduría. El Espíritu Santo no se esconde, pero se revela solo a los que están dispuestos a ver más allá. Y los detalles en tus sueños no son decoraciones, son puertas. Son códigos celestiales que no se entienden con la mente, sino con el Espíritu. Cuando decides prestar atención, cuando decides tomar cada sueño como una posible conversación con Dios, empiezas a descubrir que nunca estuviste solo en la noche. Él siempre estuvo ahí, hablándote, a través de lo que otros llaman irrelevante. Y si hoy sientes que soñaste cosas que no supiste interpretar, no te culpes. Solo empieza a mirar diferente. Pídele al Espíritu Santo que te enseñe a reconocer sus huellas, incluso en lo más pequeño. Porque los detalles que tú ignoras son muchas veces la voz de Dios diciendo, estoy aquí, te estoy hablando, pero necesito que mires de nuevo. Dios está hablándote, no con símbolos vacíos, sino con intenciones precisas. Y si decides prestar atención a esos detalles que una vez pasaste por alto, descubrirás que no necesitas entenderlo todo para caminar en su voluntad. Solo necesitas ver lo que otros no ven y obedecer. Cómo el Espíritu Santo usa tu historia personal para hablarte en sueños. Dios no necesita inventar un nuevo idioma para hablarte. Él conoce tu historia, conoce tus heridas, tus recuerdos, tus temores, tus momentos más oscuros y también tus oraciones más sinceras. Y cuando el Espíritu Santo quiere revelarte algo profundo, muchas veces no usa símbolos genéricos, usa tu vida. Te habla en el lenguaje que solo tú entiendes. Te habla desde dentro y lo hace muchas veces en tus sueños. Quizá ya te pasó. Soñar con alguien de tu pasado que marcó tu alma, con un lugar donde viviste algo muy fuerte, con una escena que no parece tener sentido, pero que al despertar deja un peso que no se va. No es una película mental, no es nostalgia, no es una coincidencia, es el Espíritu Santo activando partes de tu memoria que tú creías superadas, olvidadas o irrelevantes, pero que Él quiere usar para sanarte o posicionarte.
Dios no necesita darte un mensaje con símbolos desconocidos cuando puede mostrarte tu propia historia desde otra perspectiva. En los sueños espirituales, muchas veces no ves algo nuevo, ves lo que viviste, pero desde los ojos del cielo. Porque hay cosas que experimentaste y no supiste interpretar, hay heridas que cerraste mal, hay decisiones que tomaste sin dirección, y en el sueño el Espíritu Santo no solo te recuerda, te redime. Cuando Él trae a la superficie momentos del pasado, no es para condenarte, es para mostrarte lo que aún necesita ser transformado, y lo hace con una ternura que no juzga, sino que revela. A veces te muestra algo que hiciste, no para que te avergüences, sino para que te arrepientas. Otras veces te hace revivir una conversación, no para que sientas culpa, sino para que entiendas lo que realmente pasó desde el plano espiritual. Y otras veces, en esos sueños, Dios te recuerda promesas que hiciste, palabras que hablaste, oraciones que hiciste llorando en silencio cuando nadie te veía. Porque el Espíritu Santo no solo está en tu presente, Él estuvo en cada segundo de tu historia. Y cuando Él sueña contigo, lo hace con pleno conocimiento de todo lo que ya viviste, lo que te marcó y lo que aún no soltaste. Tal vez soñaste con algo que no has podido perdonar, tal vez viste a alguien que ya no está, pero que al verlo en el sueño te generó algo que no sabías que seguías cargando. Tal vez volviste en un sueño a un lugar donde fuiste herido y al despertar pensaste que era casualidad, pero no lo era. Era Dios tocando esa herida para mostrarte que aún estás cargando lo que ya deberías haber entregado. También puede ser al revés. Soñaste con una versión tuya que ya no existe. Una versión fuerte, confiada, llena de fe. Y Dios te mostró eso no para hacerte sentir lejos, sino para recordarte quién eras cuando confiabas en Él sin condiciones. Hay sueños que son llamados de regreso a tu esencia, recordatorios divinos de que no estás tan lejos como crees, solo te perdiste un poco. Pero Él aún recuerda el camino de vuelta y hay un tipo de sueño todavía más profundo, aquellos donde Dios te muestra lo que Él vio en ti desde el principio, no lo que los demás dijeron que eras, no lo que el dolor te hizo creer, sino lo que Él planeó cuando te pensó. En esos sueños ves algo que no has vivido aún, pero que sabes que te pertenece, porque el Espíritu te da acceso anticipado a lo que el cielo ya tiene preparado. Tu historia no es un estorbo para lo que Dios quiere hacer. Es el mapa perfecto para revelarte lo que Él quiere transformar. Por eso, el Espíritu Santo no la ignora, la utiliza, porque sabe que si no sanas lo que viviste, no podrás sostener lo que viene. Y muchas veces lo hace en sueños, porque ahí no puedes mentirte, ahí no puedes huir. Ahí estás vulnerable, y en esa vulnerabilidad Dios construye verdad. Así que la próxima vez que sueñes con algo que viviste, con alguien que marcó tu vida, con un lugar que pensabas olvidado, no lo descartes. Ora, pregunta, escucha, porque puede ser que el Espíritu Santo esté usando tu propia historia para abrirte los ojos a lo que necesitas ver, para poder avanzar. Y cuando Él habla desde tu pasado, no es para encadenarte, es para liberarte. Porque cuando entiendes por qué viviste lo que viviste y lo ves con los ojos del cielo, todo empieza a tener sentido. Y entonces tu historia deja de doler y empieza a hablar. El propósito no revelado hasta que cierras los ojos. Hay cosas que Dios no revela cuando estás despierto, no porque no quiera, sino porque no estás listo. Porque mientras estás ocupado, racionalizando, resolviendo y planeando, tu espíritu no puede oír lo que el cielo intenta decir. Entonces Dios espera. Espera ese momento en que por fin te desconectas del mundo, cuando tu alma se rinde al cansancio y cierras los ojos. No solo para dormir, sino para dejar de controlar.
En ese instante, cuando ya no estás tratando de entenderlo todo, cuando la lógica baja la guardia y la mente por fin se silencia, el Espíritu Santo se acerca. Y lo que no entendiste con 5 prédicas, lo que no viste con 1000 consejos, lo que no sentiste en años de oración, Él te lo muestra en un sueño de 5 minutos. Porque no es la duración, es la profundidad. Y para que esa profundidad se active, a veces es necesario cerrar los ojos. Hay propósitos que no son revelados en la actividad. Son entregados en la rendición. No llegan mientras corres, llegan cuando te detienes. Porque el propósito no es una tarea que se te asigna, es una revelación que se te confía. Y Dios no confía lo sagrado en el ruido, lo confía en la intimidad. Cuando sueñas algo que te sacude, que no se parece a lo que has vivido, pero que al mismo tiempo se siente como tuyo, probablemente no es una simple visión. Es una ventana a tu diseño original, a lo que Dios pensó para ti antes de que el mundo te distrajera. Y lo hace así, en la noche, en lo secreto, porque el propósito no necesita escenario, necesita entrega. Muchos caminan por la vida repitiendo lo que otros hacen, sirviendo en lo que hay necesidad, no en lo que fueron llamados, construyendo sueños ajenos, porque nunca se atrevieron a cerrar los ojos y dejar que Dios les mostrara los suyos. Pero hay un momento en que el cielo decide intervenir. Un momento donde Dios dice, ya es suficiente de vivir sin dirección. Te voy a mostrar para qué naciste, pero lo haré cuando por fin dejes de buscar en los lugares equivocados. Y entonces llega ese sueño, diferente, extraño, real, lleno de símbolos que no entiendes, pero que despiertan algo profundo dentro de ti, y no sabes por qué. Pero desde ese día ya no ves igual, ya no caminas igual, ya no oras igual, porque fuiste tocado por un fragmento de tu propósito y eso nunca se olvida. Pero aquí viene lo más delicado. Muchos reciben esa revelación, pero al despertar la descartan. Dicen que fue producto del cansancio, del estrés, de la emoción, y vuelven a la rutina como si nada. Pero el Espíritu Santo no da revelaciones para que las ignores. Él revela para que te alinees, para que prepares tu corazón, para que limpies el terreno donde Él va a sembrar. Hay direcciones que solo llegan en el descanso. Hay llaves que solo se entregan cuando dejas de correr. Y si Dios está esperando que cierres los ojos, no es para que te escapes de la realidad. Es para que veas la verdadera. Porque lo que Él quiere mostrarte no está frente a ti, está más allá. Y solo lo puedes ver con los ojos del Espíritu. Tal vez por eso estás tan cansado últimamente. Tal vez por eso tus rutinas ya no llenan. Tal vez Dios está provocando el cierre forzado de todo lo que te mantenía distraído, solo para que llegues al punto de rendirte, cerrar los ojos y permitir que Él te muestre lo que lleva años queriendo revelarte. No subestimes ese momento en que cierras los ojos. No lo veas solo como descanso físico. Velo como un altar invisible donde el Espíritu Santo puede susurrarte lo que jamás escucharías despierto. Porque hay un tipo de revelación que no viene por estudiar más, sino por rendirse más. Y si decides creer que Dios aún habla en sueños, verás que no hay noche sin dirección para quienes se atreven a escuchar dormidos lo que nunca pudieron ver despiertos. No tienes que forzar nada, solo tienes que rendirte, porque cuando por fin dejas de mirar al mundo, Dios te muestra el cielo, la guerra espiritual que sucede mientras duermes. El sueño es una pausa para el cuerpo, pero no para el espíritu. Mientras tú duermes, lo invisible sigue activo. Las batallas que no puedes ver continúan. Las fuerzas que se enfrentan por tu mente, tu destino, tu fe y tu propósito, no toman descanso solo porque cerraste los ojos. Y por eso hay noches en las que no puedes dormir,
otras en las que sueñas con una intensidad que te sobrepasa, y otras en las que despiertas agotado como si hubieras estado en una lucha, porque estuviste. La guerra espiritual no se detiene en la noche. De hecho, muchas veces se intensifica, porque el enemigo sabe que en ese estado tu cuerpo no se defiende, tu lógica no interrumpe y tu espíritu queda más expuesto. Por eso, si no estás cubierto en oración, si no estás sensible al Espíritu Santo, tus sueños pueden convertirse en un campo abierto donde las tinieblas intentan sembrar confusión, temor, culpa o distorsión. Pero no todo lo que parece oscuridad viene del enemigo. Hay sueños intensos, pesados, inquietantes, que no vienen para atacarte, sino para revelarte. El Espíritu Santo permite a veces que veas lo que se está moviendo en lo invisible, no para asustarte, sino para despertarte, para que comprendas que tu vida espiritual es real y que no puedes vivir dormido cuando tu propósito está en juego. Algunas noches, la lucha es tan fuerte que tu cuerpo reacciona. Sudas, te agitas, te despiertas con una carga inexplicable. Eso no siempre es estrés. A veces es una batalla que tu espíritu está peleando mientras tu mente no lo registra. Y si no lo entiendes, puedes pensar que es solo un mal sueño, pero si estás conectado al espíritu, sabrás discernir cuando fuiste tocado por algo que no vino de ti. El enemigo odia que recibas revelación y sabe que Dios muchas veces habla en sueños. Por eso quiere interrumpir, confundir, distraer. Y por eso hay personas que justo cuando comienzan a buscar a Dios con más profundidad, empiezan a tener sueños extraños, pesadillas, insomnios sin explicación. No es casualidad, es resistencia. Pero el Espíritu Santo no te deja solo. Él también pelea, Él también se manifiesta, Él también invade tus noches, pero lo hace con autoridad. Cuando un sueño viene de Dios, deja paz, aun cuando te haya confrontado. Pero cuando viene del enemigo, deja confusión, temor, desorden. Y cuando viene de la carne, simplemente se desvanece. Por eso, antes de dormir, no deberías solo pedir descanso, deberías pedir cobertura, deberías invitar al Espíritu Santo a custodiar tu mente, tu corazón y tus sueños. Porque donde Él habita, las tinieblas retroceden. No ignores lo que vives en las noches. No subestimes la actividad espiritual que sucede cuando cierras los ojos. Si supieras cuánto te ha protegido Dios de ataques invisibles mientras dormías, lo adorarías al despertar. Si supieras cuántas veces el Espíritu Santo bloqueó pensamientos, palabras y visiones que estaban destinadas a herirte, entenderías que tus noches no son solo horas vacías, son territorio en disputa. Pero no tienes que vivir con miedo, no necesitas dormir temiendo lo que pueda pasar, porque cuando decides que tus sueños también le pertenecen a Dios, tu descanso se convierte en altar, tu cuarto se convierte en lugar sagrado, y cada noche el cielo envía ángeles, el Espíritu te rodea, y tu alma empieza a experimentar paz, dirección, protección y revelación. Dios no solo quiere hablarte, quiere guardarte, no solo quiere revelarte el futuro, quiere blindar tu presente. Y esa protección no empieza cuando despiertas, empieza cuando decides rendirle tus noches también a Él. Así que esta noche no cierres los ojos como siempre. No lo hagas sin cubrir tu mente. No lo hagas sin invitar al Espíritu Santo a habitar incluso tus sueños, porque cuando Él está presente, lo que era campo de batalla se transforma en lugar de adoración. Y lo que el enemigo quería usar para sembrar temor, Dios lo usará para afirmar tu autoridad. No duermas como víctima, duerme como hijo, como hija. Porque mientras tú descansas, el Espíritu Santo pelea por ti. Como la duda silencia lo que el Espíritu intenta revelar. La duda no siempre grita,
A veces susurra, a veces se disfraza de lógica, de precaución, de sentido común. Y cuando el Espíritu Santo intenta hablar, la duda se levanta como un filtro invisible que distorsiona lo que Dios quiso que fuera claro. No porque Él haya sido confuso, sino porque tú comenzaste a cuestionar todo lo que no podías controlar. Dios no compite con tus pensamientos. El Espíritu no fuerza su voz sobre la tuya. Cuando Él decide revelarte algo, ya sea en sueños o en pensamientos profundos, no lo hace para convencerte, lo hace para alinearte. Pero si tu primera reacción es la incredulidad, si cada revelación es sometida al tribunal de tu razón, poco a poco esa voz suave empieza a apagarse. No porque el Espíritu se haya ido, sino porque tú has dejado de creer que aún puede hablar contigo. Tal vez soñaste algo que tenía peso. Tal vez tuviste una imagen tan clara que al despertar sentiste que Dios te había dicho algo. Pero luego lo pensaste demasiado. Lo explicaste, lo normalizaste, lo enterraste, dijiste, no puede ser Dios, fue solo mi mente. Y en ese momento, sin darte cuenta, comenzaste a silenciar una conversación que el cielo había iniciado. La duda se alimenta del miedo. Miedo a equivocarte, miedo a ser juzgado, miedo a parecer exagerado, miedo a confiar y no ver resultados. Y ese miedo, cuando se instala en tu corazón, bloquea el discernimiento. Hace que veas lo espiritual como fantasía, que tomes lo profundo como algo emocional, que descartes lo eterno solo porque no puedes probarlo. Pero el Espíritu Santo no deja de hablar solo porque tú dudas. Él sigue allí, sigue mostrando, sigue tocando, solo que tú ya no puedes oírlo con la misma claridad. Porque la duda no solo silencia a Dios, te silencia a ti, te hace dudar de tu sensibilidad, te hace creer que no eres capaz de escuchar, que no eres digno, que lo que experimentas no tiene valor. Y así, lo que fue una revelación se convierte en confusión. Y no fue el sueño lo que cambió, fuiste tú, fue tu filtro, fue tu interpretación contaminada por la incredulidad. Por eso hay personas que viven soñando, pero nunca entienden nada. Reciben señales, pero siempre las cuestionan, porque están más acostumbradas a dudar que a discernir. Y el que duda más de lo que ora, termina perdiendo lo que Dios quiso entregar. Pero hay esperanza, porque la fe también se puede cultivar, y cada vez que eliges creer, aunque no entiendas del todo, estás afinando tu oído espiritual. Cada vez que dices, no sé cómo, pero sé que fue Dios, estás fortaleciendo tu capacidad de recibir dirección del cielo. No necesitas entenderlo todo, solo necesitas reconocer cuando Dios habla y no apagarlo con tu duda. La próxima vez que recibas un sueño que te sacuda, que te deje pensando, que te marque, detente. No corras a desarmarlo con tu lógica. Ora, pregunta, guarda silencio, dale tiempo. Porque si vino del Espíritu Santo, Él mismo lo confirmará, lo afirmará, lo volverá a traer en otro sueño, en una palabra, en un momento inesperado. Porque cuando Dios quiere hablarte, lo hará hasta que tu espíritu esté listo para escuchar. No vivas esperando señales visibles para obedecer lo que Dios ya te mostró internamente. La duda dice, necesito pruebas. La fe dice, si Dios lo dijo, yo lo creo. Y esa es la diferencia entre caminar guiado por el Espíritu o vivir atrapado en la inseguridad. Si has perdido sensibilidad por causa de la duda, pídele al Espíritu Santo que te restaure. Él lo hará. Él es experto en sanar corazones endurecidos por la desconfianza. Él te puede volver a enseñar a escuchar, a confiar, a discernir. Pero tendrás que soltar el control. Tendrás que dejar de depender de la lógica para empezar a vivir desde la fe. Porque si el enemigo logra que cuestiones cada sueño, cada señal, cada palabra que recibes, te mantendrá ciego, incluso con los ojos cerrados. Y Dios no te está hablando para que lo analices,
te está hablando para que te alinees. Entrenar el espíritu para recordar lo que Dios dijo mientras dormías. No es que Dios no hable, es que a veces olvidas lo que dijo, y no porque no fuera claro, sino porque no estabas preparado para retenerlo. Así como se entrena la mente para memorizar y el cuerpo para resistir, el espíritu también debe ser entrenado para recordar. Porque el Espíritu Santo no solo susurra revelaciones durante el sueño, también espera que estés listo para captarlas al despertar. Hay personas que sueñan algo profundo, intenso, lleno de significado, y apenas abren los ojos, se les escapa, lo sienten en el alma, pero no pueden ponerlo en palabras. Lo tenían claro dormidos, pero en segundos se disuelve como niebla. Eso no es solo olvido, es una falta de preparación. Porque si tu espíritu no ha sido entrenado para registrar lo que Dios te muestra, despertarás desconectado de lo que viste. Y es ahí donde muchos pierden instrucciones cruciales. Dios no repite lo que no fue valorado. Y si te ha estado hablando en sueños, pero tú nunca te detienes a escribir, a orar, a meditar, entonces estás recibiendo perlas y dejándolas caer al suelo sin darte cuenta. El Espíritu Santo no te habla para entretener tu noche, te habla para activar tu día. Y para que esa activación sea real, necesitas disciplina espiritual. Un corazón que no solo sueñe, sino que guarde. Que no solo reciba, sino que conserve. Hay una diferencia entre soñar y recordar lo que soñaste. Y esa diferencia se construye cuando decides vivir sensible al espíritu, incluso en tu descanso. Antes de dormir, ya no solo pides paz, ahora oras por revelación. Le dices al Espíritu Santo, si quieres hablarme esta noche, despiértame con la memoria clara. No dejes que lo olvide, y Él, que conoce tu hambre, honrará tu disposición. Al despertar no agarras el teléfono, agarras el cuaderno. Anotas lo que viste, lo que sentiste, incluso si no entiendes. Porque a veces la revelación no llega toda de una vez. A veces Dios te da piezas, y si no las registras, perderás el rompecabezas antes de que Él lo termine de construir. Cada sueño puede ser una parte del plano, pero si no conservas lo anterior, no sabrás interpretar lo siguiente. Entrenar el espíritu para recordar no es misticismo, es devoción, es poner atención, es decidir que lo que Dios diga dormido vale tanto como lo que diga despierto. Y si honras esa voz en la noche, empezarás a notar cómo tus sueños se vuelven más claros, más coherentes, más constantes. Porque el Espíritu Santo invierte donde encuentra fidelidad. Y esto no es solo para quienes tienen el don de soñar, es para todo aquel que quiera vivir alineado con el cielo. Porque Dios no está buscando soñadores, está buscando discípulos. Gente que escuche y obedezca, gente que valore lo invisible, gente que aunque no entienda todo, escriba lo que recibe, porque sabe que algún día esa palabra será una llave. Tal vez por eso has estado soñando con lo mismo, no porque Dios se haya quedado sin mensajes, sino porque tú aún no captaste el primero, y Él, con paciencia, repite lo que tú borras. Pero llegará un punto donde, si no valoras lo recibido, dejarás de recibir. No porque Él se canse, sino porque sabe que estás dormido por dentro, aunque tengas los ojos cerrados por fuera. Por eso hoy es el día para comenzar a entrenar tu espíritu, para tomar en serio lo que sueñas, para despertar y escribir, para orar con expectativa, para dormir con propósito. Porque si Dios ha estado hablando en tu descanso, es porque quiere que despiertes con dirección. La próxima vez que sueñes, decide creer que no fue solo un reflejo de tu día. Fue una conversación iniciada por el Espíritu, y si aprendes a recordar, a guardar, a meditar, a preguntar,
Verás cómo tu caminar empieza a alinearse con palabras que llegaron mientras dormías. No pierdas lo que el cielo sembró solo por no estar preparado para recogerlo. Entrena tu espíritu. Porque cuando tu espíritu recuerda, tu vida cambia. La decisión de obedecer sueños que van contra la lógica. No todos los sueños de Dios tienen sentido. De hecho, muchos de ellos vienen para romper lo que tú creías correcto. No porque estés equivocado, sino porque estás limitado. La lógica humana puede ser útil para sobrevivir, pero nunca será suficiente para cumplir el propósito eterno. Y cuando el Espíritu Santo te da una dirección en sueños, muchas veces no te la da para que la entiendas. Te la da para que la obedezcas. Obedecer algo que viste dormido requiere más fe que seguir algo que entendiste despierto. Porque no hay pruebas, no hay confirmaciones externas. Solo hay una certeza interna que no sabes explicar, pero que no puedes ignorar. Y ahí es donde comienza el verdadero acto de fe. Cuando haces lo que Dios dijo, aunque no encaje con lo que tú pensabas, con lo que otros te dicen o con lo que la lógica manda. Tal vez soñaste con soltar algo que amas, con ir a un lugar que no planeabas, con hablarle a alguien con quien cortaste toda relación, con iniciar algo que parece fuera de tiempo. Y al despertar lo sentiste con claridad, pero luego vino la mente. Y la mente tan racional comenzó a decirte que era una idea loca, que no era Dios, que fue tu subconsciente, que no puedes arriesgarte a tanto por un simple sueño. Y así es como muchos matan la dirección divina, con el arma de la lógica. Pero lo que se origina en el cielo nunca pasará por el filtro de lo humano sin ser distorsionado, porque Dios no necesita tu entendimiento para empezar, necesita tu obediencia. Él no te dará todos los detalles antes de que te muevas, te dará una semilla, y si tienes el valor de plantarla, verás fruto. Pero si esperas que todo tenga sentido, pasarás la vida justificando tu inmovilidad con frases espirituales que suenan bien, pero que solo enmascaran tu miedo. Dios no te dio un sueño para que lo colecciones, te lo dio para que camines, para que actúes, para que tomes una decisión que marque un antes y un después. Porque si no lo haces, te convertirás en alguien lleno de visiones, pero vacío de resultados. Y no por falta de revelación, sino por falta de acción. La fe que no te mueve no es fe, y los sueños que no te empujan a obedecer terminan convirtiéndose en frustración, porque cuando el Espíritu Santo te muestra algo en la noche, no lo hace para decorar tu mente, lo hace para direccionar tu camino. Y si no tienes el coraje de obedecer, acabarás como muchos, esperando otra señal, otra confirmación, otra palabra, mientras el cielo ya te dio la respuesta y tú la estás ignorando. Claro que da miedo. Obedecer lo que no entiendes da miedo. Obedecer cuando nadie más lo aprueba da miedo. Obedecer sin garantías da miedo. Pero ahí es donde entra el Espíritu, no solo para hablarte, sino para fortalecerte, para darte paz en medio de la incertidumbre, para recordarte que si Él lo mostró, también lo va a sostener. Si has recibido un sueño que te desafía, que te saca de la zona cómoda, que te pide soltar algo que has protegido por años, no lo ignores. Pregunta, confirma en oración, busca dirección, pero no lo entierres bajo la excusa de que no tiene lógica, porque lo que parece absurdo para el hombre muchas veces es la estrategia perfecta de Dios. Y si decides obedecer, aunque nadie te entienda, aunque todo parezca arriesgado, aunque no tengas idea de cómo va a terminar, verás a Dios abrir caminos que no existían. Verás su favor en decisiones que nadie aplaude. Verás paz en medio de movimientos que no puedes explicar, porque cuando caminas en lo que viste dormido, el cielo camina contigo despierto. No tengas miedo de hacer lo que Dios te mostró solo porque no puedes explicarlo.
El propósito no se vive con palabras bonitas. Se vive con decisiones valientes, y si el Espíritu Santo te habló en sueños, es porque Él ya preparó el terreno. Solo necesita que tú des el paso. Obedece, aunque tiemble tu voz, aunque tiemblen tus manos. Porque si decides caminar en lo que viste, el cielo se encargará de mostrarte lo que aún no sabes. ¿Cómo discernir si un sueño viene de Dios, del alma o del ruido diario? No todo lo que sueñas es espiritual. No todo lo que ves dormido tiene un mensaje eterno. Así como Dios puede hablarte en sueños, también tu alma puede proyectar sus temores, sus deseos y sus heridas. También el mundo puede dejar rastros en tu mente después de un día agitado. Por eso, uno de los mayores desafíos no es soñar, es discernir. Porque quien no aprende a discernir corre el riesgo de caminar por caminos que Dios nunca marcó, basándose en sueños que Él nunca envió. El discernimiento no es sospecha, no es inseguridad, no es desconfianza. El discernimiento es la capacidad de separar lo que tiene origen en el espíritu de lo que tiene origen en el alma o en la carne. Es la sensibilidad de identificar lo que lleva un peso divino, aunque no lo entiendas del todo, y lo que solo fue una mezcla de pensamientos dispersos y emociones acumuladas, porque no todo lo profundo es de Dios, y no todo lo extraño es del enemigo. Por eso, discernir es vital. Un sueño que viene de Dios nunca se contradice con su palabra. Nunca te empujará a violar principios, nunca despertará confusión duradera. Puede ser intenso, sí. Puede ser confrontador, sí. Pero al final deja una marca de paz, una dirección que alinea, una verdad que arde. No necesariamente lo entiendes todo, pero sabes que no fuiste tú, que viste algo que está por encima de ti, que el Espíritu te tocó de una forma que no puedes negar. En cambio, un sueño que viene del alma es un reflejo. Miedos que arrastras, deseos no satisfechos, cargas emocionales que no han sido entregadas. Muchas veces el alma habla en la noche cuando no tuvo espacio para expresarse en el día. No es pecado soñar desde la emoción, pero sí es peligroso tomar decisiones eternas basadas en una visión que solo reflejaba tu ansiedad o tu herida sin sanar. Y luego está el ruido, ese tipo de sueño sin forma, sin peso, sin raíz espiritual ni emocional. Son simplemente descargas del día, fragmentos de conversaciones, de imágenes, de información acumulada. No hay mensaje. No hay dirección, solo confusión sin sentido. No hay necesidad de orar sobre ellos, solo necesitas reconocerlos y dejarlos pasar. El discernimiento se cultiva, no llega por casualidad. El Espíritu Santo te entrena en secreto, enseñándote a reconocer su voz. Cuando oras antes de dormir, cuando vives alineado a su presencia, cuando alimentas tu espíritu más que tu carne, tu sensibilidad aumenta. No todo lo que parece espiritual lo es, y no todo lo que te emociona viene del cielo. Por eso, cuando sueñes, no reacciones de inmediato. Observa, espera, pregunta. El Espíritu Santo no se ofende porque le preguntes si fue Él. Él quiere que aprendas, que no te dejes guiar por impulsos, sino por convicción. Hay sueños que parecen hermosos, pero no llevan dirección. Hay otros que te incomodan, pero contienen verdad. Por eso necesitas tiempo en oración, porque solo en la presencia de Dios se aclara lo que tu alma no puede resolver sola. Si un sueño te lleva a actuar, asegúrate de que fue Dios quien habló. Si un sueño te deja una carga espiritual, revísala con la palabra. Si lo que viste te hace dudar de tu identidad, siembra temor profundo o te desconecta del carácter de Dios, probablemente no viene del cielo. Pero si te mueve hacia la obediencia, hacia el perdón, hacia el propósito, tal vez no lo entiendas aún, pero fue real.
Muchos errores nacen de interpretaciones aceleradas. Gente que cambia de rumbo, rompe relaciones, toma decisiones basadas en sueños que no fueron más que reflejos del alma. Por eso, cada vez que recibas algo en la noche, sujétalo en oración. No porque dudes de Dios, sino porque quieres caminar con precisión. El Espíritu Santo no solo quiere hablarte, quiere enseñarte a reconocer su voz, porque cuando sabes discernir, no vives corriendo detrás de señales, vives guiado por una sensibilidad constante, y eso te libera de la confusión, del engaño, del error. Si tienes dudas sobre lo que soñaste, no te desesperes, vuelve al secreto. Pídele al Espíritu que te muestre si fue Él, y confía. Porque si fue Dios quien habló, lo confirmará, y si no lo fue, te guardará. Discernir no es tener todas las respuestas, es tener la paz de saber que caminas en la dirección correcta, aunque no entiendas todo el mapa. El Espíritu Santo como arquitecto de los planos invisibles de tu vida. Dios no improvisa, Él no reacciona a lo que te pasa. No se sorprende con tus errores, ni se adapta a tus decisiones de último minuto. Desde antes que nacieras ya tenía un plano, no un mapa general para la humanidad, un plano específico, único, hecho a medida, para ti. Y quien lo diseñó no fue un ángel ni una figura simbólica, fue el Espíritu Santo. Él es el arquitecto silencioso que trabaja en lo invisible mientras tú te preguntas por qué nada parece tener sentido. Cuando sueñas, muchas veces lo que ves no es una fantasía del momento, es una pieza del plano, un fragmento del diseño eterno que Dios preparó cuando escribió tu propósito. Pero como tu vida está tan llena de ruido, de urgencias, de decisiones tomadas por presión, el Espíritu Santo decide hablarte mientras duermes. No porque no pueda hacerlo en tu rutina, sino porque necesita que dejes de moverte para que puedas ver lo que Él está construyendo. Mientras tú descansas, Él no duerme. Él mide, alinea, edifica, derriba, reestructura, revisa cada rincón de tu alma, examina los cimientos de tu identidad, y si ve grietas, trabaja para sanarlas. No con castigo, con precisión, con dirección, con planos que tú no puedes ver aún, pero que ya están escritos en el cielo. A veces sueñas con cosas que no entiendes porque estás viendo un diseño que todavía no se ha manifestado. Como ver los planos de una casa sin conocer los materiales, sin haber visto el terreno, sin entender aún para qué servirá cada habitación. Pero si decides confiar en el arquitecto, sabrás que nada está fuera de lugar, que cada detalle, cada curva, cada pasillo invisible tiene propósito. El problema es que muchos quieren vivir el propósito de Dios sin respetar el plano. Quieren resultados eternos con estructuras humanas. Quieren construir a su manera y pedir a Dios que lo bendiga. Pero el Espíritu Santo no firma proyectos que Él no diseñó. Él solo respalda lo que nació en su corazón. Y si estás viendo que tus sueños te muestran escenarios que se salen de tu lógica, es porque Dios está intentando reorientarte al diseño original. Tu llamado no es una casualidad. Tus dones no fueron un accidente. Tus heridas, incluso esas, serán parte del plano si decides entregarlas, porque Dios no desecha nada, Él transforma, y el Espíritu Santo no solo te consuela cuando fracasas, te recuerda que hay una estructura más alta, más firme, más profunda que lo que tú habías imaginado, pero para acceder a ese plano necesitas rendirte. No basta con querer conocer tu propósito, tienes que dejar que Él redibuje tus límites, que borre lo que hiciste sin dirección, que derribe lo que construiste por orgullo, porque muchas veces los sueños que te confrontan no son ataques, son correcciones. Son ajustes de un plano que el cielo quiere restaurar antes de que sigas edificando fuera del diseño.
Y si has sentido que tu vida está desordenada, si ves que hay piezas que no encajan, decisiones que no dieron fruto, caminos que parecían correctos, pero te alejaron del centro, tal vez es porque estás construyendo sin consultar al arquitecto. Y él, en su paciencia, en su amor, sigue mostrándote en sueños cómo volver, cómo corregir, cómo derribar lo que parece fuerte, pero no tiene fundamento. El Espíritu Santo no solo está contigo, está trabajando en ti. No solo quiere darte paz, quiere darte estructura, y esa estructura no se ve desde afuera, se revela en la intimidad, en la oración, en la noche, en esas visiones que parecen simbólicas, pero que llevan instrucciones reales, para que vivas en el diseño que fue hecho para ti y no para nadie más. Tu vida tiene un plano eterno. No lo diseñes tú. Deja que el Espíritu te lo revele, y cuando lo veas, obedécelo. Porque cuando caminas dentro del plano de Dios, nada es perdido. Todo se alinea, todo se redime, todo encuentra su lugar. Cuando comprendes el propósito, dejas de dormir espiritualmente. Hay un punto en el que algo dentro de ti se enciende. Un momento donde todo cambia. No porque tus circunstancias hayan mejorado, sino porque algo en tu espíritu se despierta y no vuelve a dormir. Ese punto llega cuando comprendes el propósito. Cuando dejas de vivir preguntándote por qué estás aquí y comienzas a caminar sabiendo para qué fuiste creado. Porque cuando el Espíritu Santo te revela el propósito, ya no puedes seguir actuando como si no supieras. Y eso lo cambia todo. Muchos caminan despiertos, pero por dentro están dormidos. Se levantan, trabajan, ríen, publican, pero su espíritu está apagado. Viven para sobrevivir, para no fallar, para no ser señalados, pero no viven con dirección, no viven con fuego, no viven con visión eterna. Y Dios nunca te diseñó para existir por inercia. Te creó con intención, con destino, con un llamado específico, con una voz que solo tú puedes liberar. Y cuando ese diseño se activa, cuando lo entiendes, tu alma ya no vuelve a descansar de la misma manera. El propósito no es una meta, es una revelación. No es algo que encuentras afuera, es algo que el Espíritu Santo te muestra por dentro, y muchas veces lo hace en sueños. Porque cuando duermes, Él rompe con tus filtros, elimina tus excusas, cierra tus oídos al ruido del mundo, y entonces te muestra, te revela, te despierta, no de la cama, de la indiferencia, de la confusión, del letargo espiritual que te tenía girando en círculos. Hay personas que después de un solo sueño cambiaron toda su vida. No porque entendieron cada símbolo, sino porque sintieron un llamado. Sintieron fuego. Sintieron que no podían seguir como estaban. Porque cuando el Espíritu te toca mientras duermes, lo que parecía solo una noche más, se convierte en el inicio de una nueva vida. Pero esa revelación no es el final, es el comienzo. Porque entender el propósito no es suficiente. Tienes que decidir vivirlo, y eso implica morir a otras cosas. Implica dejar de perder tiempo en lo que no construye. Implica filtrar tus decisiones a través de una sola pregunta. ¿Esto me acerca o me aleja de lo que Dios me mostró? Porque después que ves, ya no puedes hacer como que no viste. El propósito te despierta de todo lo que era cómodo pero estéril. Te saca de relaciones que no aportan. Te arranca de ambientes donde estabas estancado. Te separa de caminos que eran buenos, pero no eran tuyos. Porque Dios no te llama para ser correcto. Te llama para ser obediente. Y la obediencia empieza cuando dejas de vivir según tu agenda y empiezas a seguir los planos del cielo. Y si tú has tenido sueños que te sacudieron, visiones que aún no comprendes, palabras que no puedes olvidar, no estás loco. Estás siendo despertado. Dios no está jugando contigo.
está alineándote, está dándote las piezas para que salgas del sueño espiritual donde todo parecía normal, pero dentro de ti sabías que algo estaba mal. Cuando comprendes el propósito, no necesitas que todos te entiendan, necesitas ser fiel, porque lo que viste fue para ti. Lo que sentiste fue un llamado personal, y no importa si nadie más lo valida. Si vino del Espíritu, eso basta, porque quien entiende su diseño no negocia su obediencia por la aprobación de nadie. Así que si hoy estás aquí, si leíste cada palabra, si cada tema te fue tocando el alma, como si alguien hablara lo que tú no sabías cómo explicar, es porque el Espíritu Santo te está despertando. Ya no puedes volver atrás. Ya no puedes vivir por reacción. Ya no puedes seguir dormido espiritualmente. Dios te habló, te mostró, te tocó. Ahora depende de ti lo que harás con lo que recibiste. Puedes ignorarlo como antes, o puedes rendirte como nunca. Y si decides rendirte, si decides creer, si decides caminar, verás puertas abrirse que solo se abren cuando uno obedece a ciegas, pero con el alma despierta. Despierta, porque ya no hay más tiempo para dormir.